Este vídeo se corresponde al apartado 3 de la unidad 6, el parlamentarismo, la oposición al absolutismo. Como sabéis, la unidad 6 es la Europa del siglo XVII y consta de 5 apartados. En este vídeo vamos a abordar el apartado 3 y vamos a hablar del parlamentarismo. Primero vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a recordar la situación temporal y espacial. Estamos en el siglo XVII, no hablamos de una fecha concreta y nos encontramos en Europa. En el vídeo anterior explicábamos los fundamentos y las bases del absolutismo, que recordamos que es una evolución del autoritarismo por el que los reyes van acumulando cada vez más poder. En pantalla vemos un esquema de lo que es el absolutismo. Su justificación por el derecho divino, porque el poder se lo ha otorgado Dios, su control social sobre los grupos privilegiados, la nobleza y la iglesia, su poder hereditario y vitalicio, y su administración centralizada, que consta de un cuerpo de funcionarios para controlar todo lo que ocurre en el Estado, dentro de los cuales hay un ejército profesional para controlar todo mucho mejor. Pero no toda Europa se basaba en este sistema político absolutista. Había dos países en los que el absolutismo no triunfó. Estos dos países se basaban en otro sistema político distinto, que es el parlamentarismo. ¿En qué consiste el parlamentarismo? El parlamentarismo es una forma política en la que una sola persona no tiene todo el poder, como ocurre en la monarquía absoluta, sino que el poder está dividido. Sabemos que hay tres poderes distintos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En esta época, en Inglaterra, se teoriza sobre que solo hay dos poderes. No se ha llegado a la conclusión de la existencia del poder judicial. Así que el poder se divide en dos, el poder ejecutivo y el poder legislativo. En el parlamentarismo, el poder ejecutivo lo ostenta el rey y el poder legislativo una cámara, un parlamento, en el que están representados tanto los grupos privilegiados como una parte de los grupos no privilegiados. Pero lo desarrollaremos mejor un poco más tarde. Vamos a hablar del primer país que rechazó el absolutismo, que es Inglaterra. En Inglaterra se instauró una nueva dinastía, la dinastía de los Estuardo, que pretendía, como en el resto de Europa, instaurar un poder absoluto. ¿Qué pasó? Que los ingleses no lo aceptaron y se formó un grupo que empezó una rebelión contra este intento de poder absoluto. Una guerra civil entre el grupo de los que querían el poder absoluto, que apoyaba a los Estuardo, y el grupo de los que querían el parlamentarismo. Estos parlamentaristas estaban dirigidos por un señor que se llamaba Oliver Cromwell, que es el que aparece a la derecha. Los parlamentaristas dirigidos por Cromwell ganaron la guerra y proclamaron una república en 1649. Esta república va a durar muy poco, porque el propio Cromwell va a fracasar en esa república. En 1660 se va a reinstaurar la monarquía con Carlos II de Inglaterra. Pero va a ser una monarquía que ya no aspira al absolutismo, sino que va a aceptar el control del Parlamento para contentar a todos estos parlamentaristas. Y va a firmar en 1679 la ley de habeas corpus. Es una ley que garantizaba la libertad individual e impedía que el rey hiciera lo que quisiera, tuviera el poder absoluto. Dentro de esta segunda etapa monárquica, el rey Jacobo II, que es el que aparece más arriba, comenzó a seguir de repente una política absolutista y católica. Y ya sabemos que la mayoría de Inglaterra no era católica. Todo esto provocó una segunda revolución. Los revolucionarios vencieron al rey Jacobo II y dieron la corona a un holandés, a un descendiente de la casa de Orange, que es Guillermo de Orange, que era protestante. Guillermo firmó una nueva ley parecida a la del habeas corpus, pero mucho más importante porque va a ser el antecedente de lo que hoy conocemos como la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano y de las declaraciones de derechos que surgen durante la Ilustración y la Revolución Francesa. Esto va a ser la Bill of Rights, la Declaración de Derechos, que va a limitar los poderes del rey y va a reconocer los derechos individuales de la gente. Así funcionaba el sistema político inglés. Ya hemos dicho que el poder ejecutivo lo ostentaba el rey y el poder legislativo lo ostentaba el Parlamento. El rey nombraba a un gobierno que aplicaba las leyes. Pero ¿quién hacía esas leyes? Esas leyes las hacían los parlamentos. Bueno, el Parlamento, que estaba dividido en dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los privilegiados y la Cámara de los no privilegiados. Estas dos cámaras siguen existiendo hoy en día en Inglaterra. La Cámara de los Lores estaba formado por la nobleza y el clero y los nombraba el propio rey. Y la Cámara de los Comunes
era la contraposición a este poder y eran elegidos por una serie de burgueses y personas no privilegiadas, pero con un alto poder económico, y representaban a las grandes ciudades, a los pueblos, a toda esta gran burguesía artesana y comercial. Luego, evidentemente, había una gran masa social que no podía participar de estas votaciones y de estas representaciones, donde había pobres, pequeños propietarios, campesinos, etc. Y hablando ya del segundo caso, que va a ser las Provincias Unidas, tenemos que remontarnos a su formación. Ya sabemos que las Provincias Unidas son una escisión de los Países Bajos españoles que formaban parte del Imperio Hispánico. Surgen tras una guerra contra el Imperio Hispánico donde consiguen esa independencia y se van a configurar desde un principio como una república. Son un gobierno de representantes de la burguesía urbana. Son los propios burgueses los que controlan esta república. Un Consejo de Estado, que era el órgano de gobierno, controlaba la política exterior y la economía, y sí estaba dirigida por una casa nobiliaria, que son la casa de los Orange-Nassau. Esta casa Orange-Nassau está encabezada desde un principio por Guillermo de Orange, que no es el mismo Guillermo de Orange del que hemos hablado en Inglaterra, es un antepasado. No vamos a profundizar más en todo este sistema político holandés porque el importante en el que nos vamos a centrar nosotros es el inglés, para entender que existía una oposición dentro de los estados europeos al sistema político absolutista. Con esto terminamos el tercer apartado del tema 6.